Tenemos el objetivo de destreza para nuestro saber hacer, practicar la inteligencia emocional y la resiliencia teniendo en cuenta sus ventajas en las finanzas personales. Tenemos también un objetivo de conocimiento para nuestro saber conocer el alcance conceptual de la inteligencia emocional y la resiliencia. Eso es lo que tenemos que saber. Objetivo actitudinal, valorar la importancia de la inteligencia emocional y la resiliencia para el logro de una meta financiera. Entonces, para nuestro saber ser, tenemos que conocer también la influencia tanto de la inteligencia emocional como la resiliencia en las finanzas personales. Influye y tenemos en cuenta eso al momento de tomar las decisiones. Por eso estudiamos estas dos habilidades blandas. Y en la siguiente clase vamos a estudiar más habilidades blandas, pero habilidades blandas que tenemos que descubrir en nosotros para poder emprender, ¿sí? Bien, entonces hoy nuestro contenido va a ser inteligencia emocional, formas de inteligencia emocional, competencias para mejorar la inteligencia emocional y las finanzas personales, resiliencia, características de las personas resilientes, factores para potenciar la resiliencia y finanzas personales. Y vamos a iniciar con inteligencia emocional. En algún momento seguro ustedes ya escucharon hablar sobre esta habilidad. Nos dice, la inteligencia es un concepto que data desde la antigüedad. Estamos hablando solamente de la resiliencia, de la inteligencia. No estamos todavía hablando a nivel emocional. Primero, vamos a conocer qué es la inteligencia en la antigüedad. Ahí nos dice, según Platón, involucra al menos lo siguiente. Capacidad de aprender. La persona inteligente tiene la capacidad de aprender. La persona inteligente tiene conocimientos totales que una persona ha adquirido. Y luego nos dice que la persona que tiene inteligencia tiene la capacidad para adaptarse con éxito a situaciones nuevas y al ambiente en general. O sea que la persona que es inteligente no es reacia a los cambios. Sí o sí, si hay cambios que hay que aceptar, lo acepta, y sobre todo si esos cambios son para bien, si es que son para mejorar. Para iniciar el presente apartado, se considera útil definir en un primer momento qué se entiende por emociones. Las mismas se refieren al conjunto de percepciones, interpretaciones y respuestas fisiológicas a una situación dada, sea esta real o imaginada. Es el espacio donde se sintetiza expresiones del individuo biopsicosocial. En un primer momento definimos lo que es inteligencia. ¿A qué se refiere la inteligencia? Capacidad de aprender, capacidad de adquirir más conocimientos totales y la capacidad de adaptarse a los cambios. Eso es ser una persona inteligente. Pero si nosotros le añadimos la palabra emocional, también tenemos que tener en cuenta que ya se refiere a capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y modificación de las emociones propias y ajenas.
La inteligencia emocional va más allá, porque no solamente se trata de lo que yo pueda aprender, no se trata solamente de mi adaptación al cambio, sino que también trata un poco de cómo soy yo en mi aprendizaje y en mi adaptación en los momentos distintos de la vida. A veces nos toca momentos sorpresivos, momentos que a lo mejor no nos esperábamos. ¿Y qué sucede con nuestras emociones? Influye muchísimo eso en nuestras emociones, todo lo que nos sucede, lo externo influye internamente en nosotros. Y ahí está la emoción, ¿verdad? Ahí nos dice sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. ¿Por qué dice ajenas? Porque sin duda lo que nosotros experimentamos emocionalmente vamos a transmitir también a las personas que viven muy cerca de nosotros. ¿Y quiénes son? Principalmente son nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, quizás si somos todavía del colegio, nuestro compañero del colegio, nuestro amigo, nuestra amiga, ¿verdad? Sí o sí transmitimos lo que sentimos. Y esas emociones a veces pueden modificar nuestra inteligencia. Pero ¿qué es lo que nos propone la inteligencia emocional? Que la inteligencia le domine a nuestras emociones. Eso es lo que se quiere lograr con la inteligencia emocional. Que nosotros podamos controlar nuestras emociones gracias a ¿qué? Gracias a nuestra inteligencia, ¿sí? Y no cometamos errores a causa de una situación. Puede ser una situación fortuita que influya en nosotros y tomemos una mala decisión o apliquemos una forma de solución que tal vez no era la más adecuada, ¿verdad? Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. O sea que puede ocurrir una situación chocante, por ejemplo, para nosotros. Pero si nosotros tenemos inteligencia emocional, en vez de dejarnos llevar por las emociones, vamos a ser inteligentes y vamos a actuar como tiene que ser, ¿verdad? Vamos a lograr un resultado mucho más satisfactorio que actuando con la cabeza caliente, como se dice, ¿verdad? Entonces, en nuestro lenguaje habitual también se puede decir de que inteligencia emocional es actuar con la cabeza fría. ¿Por qué? Porque nos damos un tiempo de dar un respiro y pensar 3 veces qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué digo pensar 3 veces? Porque si solamente en una vez lo que primero se nos ocurre hacer, hacemos todo el tiempo, podemos equivocarnos y no nos damos la posibilidad de ver un poquito más allá qué puede pasar también, ¿verdad? Por eso, nos dice, logramos resultados positivos en las relaciones con los demás. A pesar de que varios psicólogos ya habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como únicos indicadores de inteligencia. El concepto surge en 1983 con el psicólogo Howard Gardner.
es un psicólogo muy estudiado en el ámbito educacional también. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos propone? De que la inteligencia, para la inteligencia emocional, es como que el hombre tiene como insuficiente esa inteligencia, ¿verdad? A eso se refiere. Los elementos cognitivos y racionales son insuficientes, pero tenemos la posibilidad de potenciar, porque nosotros somos más psicosociales, somos psicosomáticos, como se dice, ¿verdad? Pero más en nuestro actuar diario, en nuestra conducta, más se denota lo emocional. Por eso es que si nos consideramos personas inteligentes, así como somos capaces de analizar, comprender, sintetizar, aplicar, evaluar lo que hacemos, también tenemos que ser capaces de sortear las situaciones que se pueden presentar y tomar las decisiones más correctas, más inteligentes posibles para que sea satisfactorio a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Y corto plazo digo porque a veces nosotros tomamos una decisión que al momento puede ser que esté siendo un parche nada más a la situación vivida, pero eso ya después no nos va a servir para mediano y largo plazo. Y a lo mejor una mala decisión puede influir mucho en las relaciones personales nuestras, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros estudiamos estas habilidades blandas? Justamente por eso, porque nosotros somos más, eh, digamos, somos psicosociales, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, nosotros nos guiamos por nuestras emociones para tomar una decisión también en nuestras finanzas personales. Nos dejamos guiar por nuestras emociones para tomar una decisión, ya sea para adquirir algo, para emprender algo, para regalar algo, ¿verdad? ¿Qué influyen? Influyen las emociones, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos este contenido que trata sobre las habilidades blandas. ¿Qué significa habilidades blandas? Habilidades blandas son aquellas habilidades que a lo mejor no nacemos con eso, con el tiempo vamos adquiriendo, son valores y que nosotros, a lo mejor puede ser que yo sea muy pobre siendo inteligente emocionalmente, ¿verdad? Pero al ser una habilidad blanda, significa que puedo mejorar. Eso es flexible. Puedo mejorar, así como si es que no me importa, puedo empeorar, ¿verdad? Por eso se llama habilidad blanda. Y aparte de eso, como profesionales, nosotros tenemos que tener habilidades duras. ¿Qué significa duras? De que en el área que nosotros trabajemos, tenemos que tener nuestro conocimiento específico del área. Por decir, Fátima es docente. Su habilidad dura va a ser de que ella tiene que entender su materia, tiene que tener el dominio de su área. Como docente ella va a saber desenvolverse. Pero ¿cuál va a ser su habilidad blanda? Su habilidad blanda va a ser esos valores que le van a caracterizar a Fátima. Por eso nosotros necesitamos
conocer estas habilidades blandas también en finanzas personales, porque influye en nuestras decisiones de finanzas, de las finanzas. Nos dice también, según otro psicólogo, que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás. Sí, porque primero, para ser inteligentes emocionalmente, sucede una situación determinada. Reconocemos esa situación, aceptamos esa realidad y ¿qué vamos a hacer después? Vamos a decidir hacia dónde vamos a empezar para poder sobrellevar esa situación. Por eso habla también de conducta, porque es lo que nosotros, a partir de una decisión mental, es lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Y al lograr ese objetivo vamos a poder compartir con los demás. Refiriéndose principalmente que a veces tomamos decisiones incorrectas en forma demasiado impulsiva y puede separarnos de las personas con quienes nosotros compartíamos anteriormente, ¿verdad? Seguramente a cada uno se le presenta en mente una situación que esté relacionado con esto. A efectos prácticos, eso significa que si eres capaz de identificar y gestionar correctamente tus emociones, sin dejar que te dominen ni te sorprendan, y también puedes detectarlas y actuar en consecuencia cuando se están produciendo en los demás. Primero, entonces, para ser inteligentes emocionalmente, lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo yo soy? ¿Cómo soy yo? Eso se llama también autoconocimiento. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Para que yo pueda gestionar correctamente mis propias emociones. Cada uno suele saber cómo reacciona ante cada situación, ¿verdad? Entonces, para poder controlar, como se dice. Supongamos, ante una situación de maltrato verbal que ustedes reciben, un ejemplo nomás, maltrato verbal. A veces lo más rápido, la reacción más rápida es responder con otro maltrato verbal, ¿verdad? Diciendo en guaraní, por ejemplo, y anendie alguien, ¿verdad? Dice. Hay personas que dicen así. Dice pesa, ¿verdad? Hace también va a eso, ¿verdad? Tal cosa va a eso, ¿verdad? O sea que esa es su reacción, esa es su forma de canalizar su emoción, ¿verdad? En cambio, nosotros sabemos de que si somos inteligentes emocionalmente, vamos a saber sortear esa situación. Y a lo mejor le vamos a escuchar toda la persona, todo lo que quiera decirnos, y después le vamos a decir 2, 3 palabras, pero sin llegar a pronunciar ninguna grosería, como se dice, ¿verdad? Eso es ser inteligentes emocionalmente. ¿Y a cuántos les sucedió, ¿verdad? De que se les presenta una situación y al propósito, ¿verdad? Al propósito se le hace presentar una situación y luego para grabar su reacción, entonces ya tienen una evidencia de que la persona reaccionó de tal o cual manera, ¿verdad? Eso es ser inteligentes emocionalmente, conocernos nosotros mismos y saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades
y tratar de identificar un poco dónde podemos mejorar para ser inteligentes emocionalmente. La inteligencia emocional puede dividirse en 4 grandes bloques. Primero está el conocernos a nosotros mismos, entrar en nosotros. Eso en psicología se llama introspección. Cerrar los ojos y analizarse cada uno cómo es. ¿Cómo soy yo, verdad? ¿Cómo soy yo? Eso es introspección. Porque como seres humanos siempre somos tendientes a analizar cómo es la otra persona. No, fulano lo es así, 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 ¿verdad? Y reconocemos todas sus debilidades, ¿verdad? Y a lo mejor si tiene suerte, esa persona decimos cuál es su fortaleza, ¿verdad? Así somos nosotros. Pero el autoconocimiento nos dice que nosotros tenemos que hacer el método de la introspección, cerrar los ojos y analizar cómo somos nosotros. Luego nos dice, y la autorregulación. ¿Qué significa autorregulación? Nosotros mismos tenemos que ser capaces de decidir, bueno, supongamos que ustedes hagan su autoanálisis, ¿verdad? Su autoevaluación también, ¿verdad? Se puede decir. Y digan, yo encuentro que yo soy una persona demasiado agresiva, ¿verdad? No se me puede luego decir nada, yo reacciono, yo salto luego, ¿verdad? Yo salto luego, yo no me voy a callar, ¿verdad? Así dicen algunos. Entonces, eh, uno se da cuenta de eso, ¿verdad? ¿Y cómo puede hacer para autorregularse, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Puede proponerse, por ejemplo, escuchar todo primero lo que se le dice y tratar de tomar con un poquito más de calma que como hizo anteriormente, ¿verdad? Eso es autorregulación. Y como que ninguno de los extremos son buenos, a veces también nuestro defecto puede ser de que somos demasiado sumisos. Demasiado sumisos. ¿Qué significa eso? De que se nos puede decir de todo y nosotros, como se dice, ni mu, ¿verdad? Ni mu, dicen algunos. Entonces, aceptamos todo lo que se nos dice y no cuestionamos absolutamente nada. Entonces las personas piensan que nosotros no estamos captando lo que se nos dice o que somos muy tontos, tontas, ¿verdad? Eso también está mal, por eso es que se dice ninguno de los extremos son buenos, ¿verdad? Ni ser demasiado sumisos, ni tampoco ser demasiado chocantes, ¿verdad? En nuestra expresión. Entonces, tratar de buscar el equilibrio y autorregularnos. Bajar los decibeles. Bien, eso sería en el área intrapersonal, también se le llama. O sea que algo que nosotros mismos queda a nuestro cargo poder realizar esa parte de la inteligencia emocional. Por eso dice área intrapersonal. Y por otra parte, hay otro bloque de la inteligencia emocional que es la empatía y las habilidades sociales. Eso ya sería el área interpersonal. ¿Qué significa empatía? En un grupo de alumnos, una profesora preguntaba, ¿qué significa empatía, verdad? Y uno de los alumnos respondió, eso, profe, significa ponerse en el zapato del otro, dicen por la empatía. Y entonces le hace levantar a la persona y le dice, quítate tus zapatos.
¿verdad? Y le llama a otro alumno y le dice, vení, ponete el zapato de fulano, ¿verdad? Y justo era una chica que tenía taco alto, ¿verdad? Y le mandó a poner a otra chica que no sabía usar ese tipo de zapato, ¿verdad? Entonces, y era un lado del zapato nada más. Y apenas podía pararse, ¿verdad? Y ¿qué conclusión sacamos de eso? De que, como decía ese alumno, ponerse en el zapato del otro. Y se puede decir también ponerse en la piel del otro. Así como nosotros podemos tener un día muy difícil, un mal día, como se dice, levantarnos con el pie izquierdo a veces. Y pueden sucedernos situaciones que eh, son difíciles para nosotros. Esa otra persona que a lo mejor encontramos en nuestro trabajo, le encontramos en el colectivo, en la parada, en el supermercado, o se va junto a nosotros en la escuela, en el colegio, si es que estamos por ahí, ¿verdad? O nos encontramos en alguna iglesia. Entonces, esa persona a lo mejor tampoco tuvo un lindo día que digamos, ¿verdad? A lo mejor esa persona está pasando por un muy mal momento, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A nosotros solamente nos importa nuestro propio mal momento, ¿verdad? Nos preocupa solamente lo que a nosotros nos sucede. Y a lo mejor esa persona nos habla, nos, nos pregunta algo y respondemos de muy mala manera. ¿Por qué? Porque yo pienso que yo nomás soy la que tiene mal día, ¿verdad? A mí nomás me salen mal las cosas. Y eso no es así. Para eso tenemos que tener esta habilidad que es la empatía. La empatía que significa saber que como nosotros somos seres humanos, tenemos nuestras propias emociones, el otro semejante a nosotros también tiene emociones y también está sujeto a circunstancias difíciles. Por lo tanto, no hay, no tendría que existir la posibilidad de pasarnos un mal rato o un mal momento o un maltrato, ya sea maltrato verbal, físico u otro tipo de maltrato, ¿verdad? Y suele suceder, por ejemplo, uno se va y pide información a una recepcionista. ¿Dónde puedo encontrar el sanitario? Una pregunta nomás, ¿verdad? Señora, ¿y por qué no te vas a leer? Allá está el cartel indicador, allá afuera está, ¿verdad? Y esa es una forma de responder, pero sin empatía, ¿verdad? A lo mejor esa persona ya está apurada, le duele el estómago, quiere vomitar, muchas cosas puede ser, ¿verdad? Y ya no tiene tiempo de irse a buscar ese cartel que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le costaba eh, dirigirle, ¿verdad? Entonces, a eso es que nosotros le llamamos empatía, de que por A o B motivo alguien te pide una ayuda y si uno responde mal, entonces no está siendo empático o empática con los demás. Y se le suele decir a esa clase de personas, ayepa y ya graciado, pero es al revés, ¿no? Nosotros pues somos paraguayos y hablamos así, allá y ya graciada y tepia, ¿verdad? Es una persona que no es empática. Luego nos dice habilidades sociales.
¿Cuáles son esas habilidades sociales? Capacidad para comunicarse principalmente. Y en la comunicación, nosotros tenemos que tener en cuenta también de que hay comunicación verbal y no verbal. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos comunicamos así hablando, pero hay veces que una mirada, un gesto del rostro o un movimiento de las manos o de los pies que nosotros hagamos, dice muchísimas cosas. Dice muchísimas cosas. Alguna seña que hacemos, una risa sarcástica, dice demasiadas cosas. Y ahí está un poco la habilidad social, de que tenemos que saber en qué momento nosotros podemos utilizar ese tipo de comunicación, ¿verdad? Luego nos dice, algunos autores añaden al área intrapersonal la capacidad de automotivarse y adaptarse al cambio. Automotivarse, ¿qué significa? De que uno mismo va a decirse a sí mismo, a sí misma, yo puedo hacer esto, yo puedo lograr esto, yo puedo terminar esto. Yo soy muy capaz de lograr esto que me estoy proponiendo. Y uniendo un poco eso con meta financiera. Meta financiera es lo que nosotros deseamos lograr a corto, mediano o largo plazo. Por lo general es mejor cuando nos proponemos una meta financiera de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y qué bueno sería si yo misma me digo, yo puedo lograr eso. Yo tengo que poder. ¿Por qué yo no voy a poder? Claro que voy a poder lograr, ¿verdad? Automotivarse y adaptarse al cambio. Al decir adaptarse al cambio, estamos relacionando nuevamente con el concepto de inteligencia. ¿Se acuerdan? Que la persona inteligente es la persona que es capaz de adaptarse al cambio. No decir, ¿verdad? No, yo no puedo hacer esto. Y relacionando un poco eso, trayendo a la situación actual. Por ejemplo, el cambio de las clases presenciales que pasaron a las clases virtuales. Yo no voy a poder hacer las clases virtuales, dicen algunos. ¿Y qué está haciendo con esa expresión, verdad? Primero, se vuelve reacio al cambio y cuanto más uno en la mente dice que no puede, es peor, ¿verdad? Más le dificulta. En cambio, si uno tiene esa apertura de decir, voy a procurar, voy a tratar de hacer, voy a preguntar, necesito que me ayuden. Esta partecita me está costando. ¿Alguien me puede dar una mano? Entonces, ahí medio que la mente nos ayuda también para que podamos sobrellevar las situaciones, ¿verdad? Nos dice, entonces, podemos decir que existen dos formas elementales de inteligencia emocional. Una que es interpersonal y otra que es intrapersonal. Interpersonal implica dos bloques, ¿verdad? Dos bloques que son el autoconocimiento y la autorregulación. Y nos dice, implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Es interpersonal. Y inteligencia intrapersonal, ese sí es el que implica entender y comprender nuestras propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular
las emociones según cada situación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falta conocer más sobre inteligencia emocional en nuestro medio, sí o no? Ventajas de la inteligencia emocional. Y tenemos este gráfico que aquí en el medio dice inteligencia emocional y tiene dos dibujos. Un dibujo que forma parte del cerebro, o sea que es el cerebro, representa el cerebro, y otro dibujo que es el corazón. Inteligencia emocional sería que a través del cerebro nosotros podamos dominar nuestras emociones. Que nuestra inteligencia nos ayude a dominar, a controlar, a autorregular nuestras propias emociones. Primero, percibir esas emociones, manejar esas emociones, comprender las emociones y utilizar las emociones. Inteligencia emocional no significa tampoco que nosotros no tenemos que tener sentimientos. No es así. Significa que nosotros tenemos que poder controlar nuestros sentimientos ante ciertas circunstancias. La empatía, autocontrol emocional y motivación pueden condicionar el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo viene a ser otra habilidad blanda también. El de poder integrar un grupo, el saber que podemos ser parte de ese grupo, podemos dar nuestro granito de arena para lograr un objetivo grupal. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de motivación, y esa capacidad de motivación es hacia uno mismo, se refiere a automotivarse y también motivar a los demás. ¿A quienes nosotros tenemos que motivar también? En finanzas personales, ustedes saben que nosotros no solamente podemos aplicarlo en forma personal para uno mismo, sino que también para la familia. Entonces, motivar también a los integrantes de la familia, ¿sí? Por eso dice motivación hacia uno mismo y hacia los demás. La autoconciencia. Cada quien debe poner su grano de arena para conocerse y autocontrolarse, tener uno su propia conciencia de lo que hace. Capacidad de controlar la exteriorización de las emociones. Y esta es la parte difícil. Que en el momento resulta demasiado difícil controlar las emociones. A veces decimos, fulano o fulana escándalo armó en el colegio. Fulano, escándalo armó su papá en la escuela. O el profesor fulano armó un escándalo luego, ¿verdad? Casi luego le pegó a fulano, ¿verdad? Así, ¿verdad? Eso, ahí nosotros vemos también la capacidad de esa persona de exteriorizar sus emociones, ¿verdad? El liderazgo, que es demasiado importante también. Esa capacidad de guiar a los demás hacia un objetivo positivo, de saber motivar, dar ideas asertivas. Todo eso forma parte del liderazgo y que cada uno de nosotros tenemos que poseer esa habilidad también. Generalmente estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional
cuando se quiere medir esta habilidad psicológica. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. Tiene que ver en todo. Entonces, por eso, si sabemos manejar nuestras emociones, puede ayudarnos muchísimo para tener éxito en el ámbito laboral también. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades son importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Ahí está. Si nosotros queremos ser líderes, emocionalmente tenemos que ser inteligentes, ¿sí? Porque en el grupo se va a presentar varias conductas y esas conductas van a ser distintas. Y el líder tiene que saber cómo va a ser, qué estrategias va a utilizar para que, por más de que existan todas esas diferencias, igual se pueda lograr el objetivo que se desea en forma grupal. Este concepto ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales en la relación también entre el docente y el alumno, y la importancia que esto tiene al momento del aprendizaje cognitivo. Tanto la inteligencia emocional del docente como la del alumno tienen un peso significativo en el resultado exitoso o no del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un todo y nosotros, como en nuestra relación de docentes y alumnos, también tenemos que poseer estas habilidades blandas de saber, de autorregularnos, ¿verdad? De conocernos a nosotros mismos, de autorregular, de controlar nuestras emociones, de ser empáticos, ¿verdad? A veces puede ocurrir una mala situación con el alumno por el cual, por ejemplo, no pudo realizar alguna actividad. Entonces, avisa al docente y le da otra oportunidad, ¿verdad? Porque no todos los días van a ser color de rosa, ¿verdad? Así como el docente puede también tener momentos en que no, por A o B motivo, no está pudiendo realizar alguna actividad con sus alumnos, entonces hay también una comunicación de por medio. Si hay una empatía, entonces todos tranquilos y felices, ¿verdad? Pero si no hay un buen feedback en el grupo, entonces va a estar difícil. Entonces, esto nosotros tenemos que trasladarlo también en el ámbito laboral, primero en lo familiar realmente y después en el ámbito laboral. Según el modelo de Salovey y Mayer, podemos aumentar nuestra inteligencia emocional trabajando principalmente 5 competencias. 5 competencias que debemos trabajar para poder mejorar nuestra inteligencia emocional. Conoce de tus emociones, cada uno, ¿verdad? Es importante estar atentos a los estados de ánimo y a nuestras reacciones ante las situaciones cotidianas, buscando establecer las conexiones con los estímulos que las provocan.
Hay que lograr una actitud neutra, sin juzgar o rechazar lo que se siente, eliminando nuestra percepción y los pensamientos negativos. A veces, sin que nadie nos hable, nosotros ya le ponemos una carátula a la persona, un rótulo, se dice. Eso se llama rotulación. Ni siquiera la persona no nos habló todavía, solamente le vimos a la persona y ya nos formamos una opinión. No hice fulano, ¿verdad? Pero no caí, te oíse, dicen algunos. No, realmente no hice, pero no caí, ¿verdad? No me cae en gracia. Entonces, hay un poco controlar esa parte, no ser prejuiciosos, porque a nosotros tampoco no nos va a gustar si una persona sin conocernos, sin hablarnos, sin saber nada sobre nosotros, nos desprecie, ¿verdad? Controla tus emociones. Debemos tratar de controlar nuestros impulsos. Y este es súper difícil, pero nosotros tenemos que lograr. Debemos tratar de controlar nuestros impulsos e inhibir los pensamientos negativos, libres de ansiedad, libres de tristeza o irritabilidad exagerada. Hay personas que son muy irritables. Se le dice una poca cosa y ya se vuelve una persona histérica. En guaraní solemos decir, fulano onde upa o intereje, ¿verdad? O renegaiterei onde upa o ñandereje, dicen algunos, ¿verdad? O zapateapa, o braceapa, ombotapa se mesa, ¿verdad? Ay, metete hoy tu pata tal cosa, ¿verdad? Así lo dicen algunos. Entonces, eso es ser una persona irritable. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de lograr un equilibrio, ya que cada sentimiento, y ese sentimiento puede ser miedo, rabia, alegría, tristeza, euforia, tiene su función y su utilidad, ¿verdad? Todos esos sentimientos podemos tener, pero tenemos que saber canalizar. Motívate a ti mismo. Habla sobre automotivación. El optimismo es uno de los requisitos claves para alcanzar nuestras metas, incluidas las metas financieras. Esta capacidad se pone de manifiesto en las dificultades, en el cansancio. Son los momentos en que tenemos que automotivarnos. En las dificultades, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos frustrados, cuando pensamos que somos unos fracasados, unas fracasadas, ¿verdad? Cuando las cosas negativas abundan, es aquí cuando el hecho de mantener una visión positiva puede significar el éxito o el abandono de la meta financiera también. No sé si ustedes recuerdan ese video de sobre el ahorro, para mí que era sobre el ahorro, que en donde se le veía una señora que se dedicaba a trabajos de costura y ella soñaba con tener su taller de costura, tener sus máquinas industriales para poder producir más, ¿verdad? Y le visita el cureí, como le dice ella, y le pregunta qué pasó de su meta financiera. Y le dice ella, ya casi tenía todo para poner mi taller de costura, pero sucedió algo. Creo que habló de su hija que tuvo un problema, ¿verdad? Mi hija tuvo problemas de salud y gasté todo mi dinero, todo
todo lo que estaba juntando para mi taller, gasté todo por ella. Y ahora me quedo otra vez así, ¿verdad? Y ¿qué le dice el curei, ¿verdad? Como dice ella. ¿Qué le dice? Le dice de que nunca es tarde para retomar esa meta que ella tenía. Y puede empezar de nuevo hasta lograr esa meta que ella desde un principio se propuso, ¿verdad? ¿Y cuántos pasamos por esa situación, verdad? Nos proponemos algo y eh, queremos hacerlo realidad. Hacemos nuestro esfuerzo para poder llegar a esa meta, tratándose de meta financiera también lo mismo. Y luego sucede algo y ahí, como solemos decir, gastamos todito lo que teníamos, ¿verdad? Algunos dicen hasta lo que no tenía, ¿verdad? Me endeudé. Suelo ver también en estados, a veces ponen, mis inversiones son mis deudas, algo así ponen, ¿verdad? Entonces, como que después, si es que nosotros mismos no nos decimos yo puedo, claro que voy a poder, no importa lo que pasó, yo igual voy a luchar, yo igual voy a poder lograr eso después. Eso es automotivarse. Si nadie no nos viene a motivar, ¿verdad? Si nadie no nos dice, fulano, vos podés, Luz, vos podés, Jorgelina, vos podés, ¿quién va a motivarnos? Nosotros mismos. Yo tengo que decirme entonces a mí misma que yo puedo, ¿verdad? Y el, recuerdo que en en una charla para vendedores, eh, una persona que estaba realizando la capacitación nos decía, la mente tiene poder, ¿verdad? Si en tu mente está que vos podés lograrlo, claro que lo vas a poder lograr. Porque la mente tiene poder, dice, ¿verdad? Y es cierto. Uno tiene que ser positivo, por eso siempre, y transmitir esa energía positiva en las acciones que realiza. El desarrollo del optimismo y la autoestima está relacionada con las pautas de crianza y educación. Por ello es importante establecer mecanismos para reforzar la expectativa de éxito del individuo. Autoestima también es demasiado importante. Un concepto de autoestima así súper sencillo es que la autoestima es el sol que tenemos dentro nuestro que nos ilumina para poder ver un poco lo bueno de cada uno, de cada una, ¿verdad? En este caso. Y valorarnos. Eso es autoestima. Valorarnos, darnos nuestro lugar, ¿verdad? Primero, el optimismo es el yo puedo, la automotivación. Yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo. Y luego la autoestima, yo valgo la pena. Yo sé lo que valgo. Yo soy útil. Yo soy un ser humano que vale oro, ¿verdad? Así lo es la autoestima. Yo valgo oro. Yo no merezco que se me haga de menos, ¿verdad? Pero eso tiene que estar en nuestro pensamiento. No hace falta decirle a nadie, ¿verdad? Pero nosotros, con nuestra conducta, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, que nos queremos a nosotros mismos. Eso es autoestima. Afecto hacia uno mismo. Saber reconocer las emociones ajenas. Capacidad que posee el individuo de captar los estados emocionales de los demás. Es decir, la empatía.
Es importante tener conciencia de nuestros propios estados emocionales para lograr percibir los elementos no verbales. Ahí están los elementos no verbales asociados con las emociones de los demás. Nosotros, si le conocemos a alguien y sabemos cómo es esa persona, rápidamente nos damos cuenta de si la persona está bien en su estado de ánimo, está mal, le preocupa algo, está apurado o está cabizbajo, está desilusionado, desilusionada, está triste, alegre. Todo podemos notar en la persona si es que es una persona con quien compartimos. Y a eso se le llama empatía. Pero ¿qué pasa si es una persona con quien nosotros no compartimos todos los días? No quiere decir que esa persona sea una persona que no tiene problemas, que no es feliz o que no le falta nada, ¿verdad? Tenemos que saber de que así como nosotros podemos tener momentos difíciles, la otra persona también puede tener momentos difíciles. O si esa persona está feliz, yo también puedo ser feliz. Si yo soy, eh, si es que yo soy de alejarme de los demás, eso no quiere decir que todos tienen que ser igual que yo. Eso significa ser empáticos y saber reconocer las emociones de los demás. No a todos nos gusta lo mismo también, ¿verdad? Eso es empatía. Por ejemplo, eh, a, a Luz le puede gustar, por ejemplo, este, a ver qué puede ser, cierta clase de comida. Asado le gusta a Luz. Mientras que a Fátima puede ser que le guste tallarín, ¿verdad? Entonces, no, si se le invita a Fátima y a Luz a un encuentro y si se hizo un asado, entonces Fátima va a ser muy empática y va a poder aceptar lo que se sirve en ese lugar, ¿verdad? No va a crear un escándalo porque el menú que se sirvió no es lo que a ella le gusta, ¿verdad? Y vemos también ese tipo de situaciones. No, a mí me gusta tal marca de bebida. A mí no me gusta esa marca de bebida, ¿verdad? Y queremos que todo se haga a nuestra manera, entonces no somos empáticos. Eso sería ya a nivel interpersonal. Control de las relaciones. Esta habilidad consiste en la capacidad de un individuo para relacionarse adecuadamente con las emociones de los otros. El requisito básico para llegar a controlar las emociones de los demás consiste en el desarrollo de dos habilidades, autocontrol y empatía nuevamente. Control de las relaciones. Estas actitudes sociales garantizan la eficacia en el trato a los demás y sin ellas estamos condenados al fracaso e ineptitud social. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones interpersonales van a fracasar. No vamos a poder tener amistades duraderas. Nuestras relaciones con los demás miembros de nuestra propia familia no van a prosperar. Por eso es que dice, si no tenemos empatía y autocontrol, estamos condenados al fracaso e ineptitud social. ¿Por qué dice ineptitud social? Porque si nosotros no somos empáticos, no tenemos esa posibilidad de compartir con los demás en forma satisfactoria.
Al contrario, el desarrollo de estas actitudes influye en la capacidad de inspirar, persuadir y profundizar en las relaciones con los demás. Y luego tenemos la relación entre inteligencia emocional y las finanzas. Es común oír hablar a las personas sobre sus deseos de hacer compras. Se conoce que ellas han asociado ciertos sentimientos cuando deciden adquirir algo. Esto ocurre con la administración de nuestro dinero. Ahí entra la parte emocional, ¿verdad? El deseo que tenemos de comprar. Ahí entra la parte emocional. Nuestros sentimientos, o sea que ese deseo de comprar está asociado con el sentimiento. ¿Y a qué le afecta? A la administración del dinero. Siempre nos han hecho creer que la planeación financiera tiene poco que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Tiene poco que ver con nuestras emociones, que es pura lógica, números, disciplina y principios a seguir. Esa es la razón por la que muchas personas fallan en la organización de sus finanzas personales. Un factor importante que debes considerar al manejar tus finanzas personales es analizar la relación que tienes con quién, con el dinero. ¿Qué sientes, verdad? ¿Qué sientes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Y cómo reaccionas financieramente ante ciertas situaciones? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué sentimos por el dinero? Dice, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, dicen, fulano domingo, y yo puedo ir, ¿verdad? Eh, Escuché una vez un chiste en un programa radial, decía la locutora, es tan pero tan tacaño que no compra huevo para no tirar su cáscara, dice, ¿verdad? Algunos pues te, te dan un rótulo, ¿verdad? ¿Qué sientes por el dinero? ¿A qué le tienes miedo y cómo reaccionas ante ciertas situaciones? Entonces, hay algunas personas que de tanto dinero que tienen, ¿verdad? Dicen algunos, se estresa y para que se le quite el estrés se va de compras, dice, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando descubras los motivos detrás de tus decisiones financieras, será más fácil que desarrolles y ejecutes un plan financiero que esté diseñado a cumplir tus aspiraciones, ¿verdad? Y suele ser un discurso por ejemplo, los docentes a los padres de familia. Para el momento de dar el aporte de los padres durante la inscripción de sus hijos, se le dice aporte voluntario, ¿verdad? En las instituciones públicas. Aporte voluntario, ¿verdad? Y se plaguea el padre de familia. No, que no tiene los dinero, no, que la situación está difícil, no, que la educación es gratuita, ¿verdad? Y obligatoria. Pero después nosotros sabemos también que muchas veces esas personas que más ponen resistencia a dar su aporte voluntario, por lo general tiene para comprarse otras cosas. Tiene para su cerveza, tiene para su mini carga. ¿Qué más puede ser? Tiene para su quiniela, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿cómo reaccionas financieramente ante ciertas situaciones? ¿Cuáles son los motivos que tienes detrás de tus decisiones financieras?
¿verdad? La inteligencia emocional es una buena herramienta para crear hábitos de ahorro que nos ayudan sin duda a tener nuestras finanzas personales sanas. En el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman se explica que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y también los ajenos, así como la habilidad para manejarlos. Es posible trasladar la inteligencia emocional al ámbito de las finanzas. Por ello, te sugerimos te preguntes, ¿cuáles son mis sentimientos sobre mis finanzas personales? Y nos va a dar algunos ejemplos que pueden ayudarnos para definir cómo operar tu relación con el dinero y cómo puedes aplicar la inteligencia emocional para mejorar el control de los gastos. Primero, complacencia. Y ahí tenemos una expresión, voy bien. ¿Qué significa complacencia? De estar conformes con cómo estamos, ¿verdad? Financieramente hablando. Cuando por fin tienes un trabajo cuyo sueldo te permite pasar con comodidad de una quincena a otra, es posible que te vuelvas más relajado sobre tus finanzas y creas que nada puede afectar tu situación financiera actual o el flujo de dinero que has logrado obtener. El riesgo aquí es que empiezas a hacer compras o compromisos hoy tomando por sentado el salario del siguiente mes. O sea que uno empieza a trabajar, dice, ¿verdad? Se siente demasiado seguro de ese sueldo y empieza a tomar compromisos, significa endeudarse. Y empieza a, como decimos nosotros, empieza a deber, incluido ya el sueldo del próximo mes y todo, ¿verdad? Lo que lleva a que tu planeación financiera termine de cabeza, dice, termine de cabeza, al revés. Cuando las cosas van bien, muchas veces no nos preparamos por si empiezan a ir mal y carecemos de un plan de emergencia, ¿sí? Y suele suceder, algunos dicen, le dicen a esto, trabaja para el día a día, ¿verdad? Trabaja para el día a día. Cobra el sábado y se va a comprar un poquitito de carne, un poquitito de pan, a lo mejor no compra jabón, no compra elemento de limpieza, nada, y después lo que le sobra ya es todo para farrear, como se dice, ¿verdad? ¿Y dónde está su plan de emergencia? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar si la siguiente semana no puede trabajar? No va a cobrar. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Se va a tener que endeudar si es que alguien le quiere hacer deber, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama complacencia. Complacencia. ¿Qué solución se puede dar a este problema? Solución a este problema con inteligencia emocional. Establece un fondo de emergencia que te permita mantener tu seguridad financiera. O sea que no quedarse con el día a día, sino que saber de que pueden existir momentos en que ese sueldo no te va a alcanzar por A o B motivo y que uno tiene que armar su plan financiero de emergencia. Otro, celos. Si él puede, yo también. ¿A quién no le ha sucedido? Celos se llama eso. Envidia también le podemos decir, ¿verdad? Hay personas
que ven cosas materiales que otros tienen y dice, si él puede, yo también, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene la misma capacidad, pero quiere, ¿verdad? Quiere y ahí ya tenemos un problema. Dice, el ambiente laboral altamente competitivo se ha trasladado también en el área de la tecnología, la ropa, calzados y demás, llevándonos a desear las posesiones de las personas que nos rodean. Yo veo que fulano tiene tal ropa, yo quiero esa ropa también. Quiero que veo que tiene tal clase de este auto, quiero también esa clase, ¿verdad? Y este pareciera que todo lo que uno tiene que adquirir, primero tiene que mirar si la otra persona tiene, ¿verdad? Tipo quiere competir. Entonces dice, el impacto de este comportamiento lleva a las personas a gastar más de lo que pueden pagar. Los deja en un endeudamiento que podría generarles graves problemas. Sí, graves problemas. El estar comparándose con los demás, queriendo todo lo que tiene el otro, ¿verdad? Y hay personas que dicen, que hace cuando coja, cuando veo ya te imaginas fulano yo guay, porque es envidioso, dice, ¿verdad? Entonces, todo bien, todo bien si es que la persona está en condiciones para poder adquirir, ¿verdad? Pero nuestra decisión financiera no tiene que estar basado en lo que tienen otras personas, sino tenemos que conocer nuestro propio ingreso, nuestros propios gastos fijos y de acuerdo a eso tomar la decisión. Y no solamente mirando lo que tienen los demás directamente. Y después no me importa si es que yo voy a poder pagar o no, pero yo quiero eso, ¿verdad? Y voy a conseguir. Y ahí se genera el problema, el endeudamiento que después genera problemas. Solución a este problema con inteligencia emocional. Reconoce que te gustaría tener tal o cual cosa, por lo que haz un análisis para conocer si verdaderamente necesitas ese objeto y si puedes adecuar tu presupuesto para poder adquirirlo. Si no te alcanza hoy, será una motivación para seguir trabajando de forma constante para obtenerlo en el futuro. Puede ser tu meta financiera, ¿verdad? Y vas a planificar. Porque uno hace su propio presupuesto, su ingreso, sus gastos. Y si se da cuenta que no le va a sobrar, entonces eso va a quedar como una meta financiera. Y ustedes ya saben cómo se hace una meta financiera. Uno tiene que decir cuál es esa meta financiera, en cuánto tiempo puede lograrlo, saber de cuántos guaraníes es la inversión que debe realizar, cuáles son las acciones que puede realizar para poder llegar a esa meta financiera, ¿verdad? Entonces, uno no dice que no va a tener nunca lo que tiene el otro, pero tiene que ser en el momento en que la finanza personal de cada uno así lo permita, ¿verdad? Vanidad, otro, ¿verdad? Vanidad. Tengo que tenerlo primero. Eso se llama vanidad. Algunos tenemos un concepto erróneo de nuestra persona, pues creemos que merecemos más de lo que tenemos.
Al creer que tenemos derecho a todo, empezamos a crear el hábito de comprar lo que sea, sin considerar si está dentro de nuestro presupuesto o no. Esto ocurre especialmente cuando hay baratas o llega un nuevo producto y nos aventuramos a comprarlo solo para ser la primera persona de nuestro entorno social en tenerlo. ¿Ustedes conocen una persona que sea así? Yo no, pero sé que hay, ¿verdad? Esta es una de las maneras más fáciles de endeudarse. Solución a este problema con inteligencia emocional. Aplica la regla de las 2 semanas, dice. Si transcurrido ese periodo sigues pensando que es absolutamente necesario comprar ese objeto, entonces evalúa tu presupuesto para conocer si puedes comprarlo. O sea que 2 semanas uno tiene que analizar si va a poder o no va a poder, ¿verdad? Si necesita realmente ese producto, es por vanidad nomás lo que está queriendo, ¿verdad? Desidia, dejo mis finanzas para después. El día no nos alcanza para hacer lo que debemos y a veces nos gana la desidia y dejamos nuestras finanzas para después. Al dejar las cosas para último minuto, posponemos decisiones importantes sobre la administración de nuestro dinero, con lo cual corremos el riesgo de impactar negativamente nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque decimos, no voy a hacer nomás, ¿verdad? Voy a hacer la próxima semana. No, el próximo mes ya voy a empezar ya a anotar todos mis ingresos, mis gastos. Y va pasando el tiempo y nunca hacemos, ¿verdad? Entonces soluciona este problema con inteligencia emocional. Dale prioridad adecuada a tus finanzas dentro de las actividades del día. En un calendario registra todos tus pendientes y cúmplelos al pie de la letra. A medida que uno tiene más compromisos de pago, tiene que anotar, ¿sí? Tiene que tener su calendario de pagos. Yo trabajé en una empresa donde se tenía un calendario de pagos y decía, el 13 vence tal cosa, el 13 de cada mes vence tal cosa, cuota tantos guaraníes. El 21 vence tal cosa, tantos guaraníes. El 25 vence tal cosa, tantos guaraníes. El 27 vence tal cosa, tantos guaraníes. El 30 vence tal cosa, tantos guaraníes. Y se tenía eso en una agenda. Entonces, siempre nos vamos a acordar de todo. No que llega fin de mes y yo no me acordé que tenía que pagar una cuota. Había sido ¿qué? ¿Verdad? Es más, me endeudé más luego porque yo me olvidé de que tenía tal deuda en tal parte, ¿verdad? Entonces es demasiado importante planificar y tener agendados los compromisos financieros. Temor, me aterra pensar en mis finanzas. O sea que no quiero ni hablar luego de eso. No quiero ni hablar. Eso es temor. Instintivamente los seres humanos nos alejamos de cualquier cosa que nos provoque dolor, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a alguna persona que piensa en sus finanzas y siente dolor? Es más fácil huir que enfrentarse a un problema. Hay muchas personas que se niegan a analizar sus finanzas simplemente por miedo.
Les asustan tanto sus asuntos financieros que nunca realizan un esfuerzo extra para poder resolverlos. Eventualmente, este patrón daña sus finanzas aún más. Soluciona este problema con inteligencia emocional. Comprende que estás enfrentándote a una situación difícil, pero huir de ella no va a resolver nada. Esto debe resolverse pronto, cuanto antes mejor. Desinformación. Manejar mis finanzas es demasiado complicado para mí. Aprender a administrar tus finanzas es un proceso que toma mucho tiempo y que requiere de esfuerzo y disciplina. Sin embargo, es mejor saber, aunque sea un poquito, que no saber nada de finanzas personales. Al no querer informarnos sobre cómo manejar nuestro dinero, a veces acabamos preguntando a quién, a familiares o amigos que tienen menos idea que nosotros. Soluciona este problema con inteligencia emocional. Administra mejor tus finanzas. Es una tarea que te corresponde solo a ti, ya que es a ti a quien afecta lo que pase con tu dinero. Entonces uno mismo tiene que interesarse y formarse. Resentimiento. ¿Por qué yo? Es la expresión del resentimiento. Hay algunas personas que no pueden soportar la presión generada por problemas financieros. A lo largo del tiempo generan un resentimiento hacia sí mismos, a su situación, a sus finanzas y hacia aquellas personas que no están en la misma situación problemática. O sea que la persona se compara también, ¿verdad? Decir, ¿por qué yo? Se está comparando con otros y piensa que solamente es ella la que está sufriendo o el que está sufriendo. Que está sufriendo una situación financiera difícil, ¿verdad? En ese estado de ánimo se rehúsan a resolver sus problemas y a tomar medidas decisivas para mejorar sus finanzas y le echan la culpa a los demás, ¿verdad? ¿Conocen esta clase de persona ustedes? Que le culpa a otro porque a lo mejor no tuvo un dinero para alguna emergencia o concreto y disciplina. De hoy, ustedes seguramente ya escucharon hablar sobre resiliencia. Según la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero en psicología
añadimos algo más al concepto de resiliencia. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que podemos salir fortalecidos de ellas. O sea que ver siempre el lado de la oportunidad en las situaciones difíciles. Eso es resiliencia. Se presenta una situación difícil para nosotros y nosotros en vez de quedarnos con ese mal sentimiento, lo que decidimos es sacar un provecho de esa situación difícil. Provecho para poder resurgir. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de nuevas circunstancias y nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y ¿qué hacen? Utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Luego nos dice, la resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Entonces, resiliencia también es una habilidad blanda y la persona que posee la resiliencia tiene características. Voy a ir adelantando un poco más para poder terminar nuestra clase de hoy. Dice, las personas que practican la resiliencia son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Y ahí entra otra vez a tallar el autoconocimiento. Y al conocerse a sí mismo, por supuesto, va a potenciar lo que son sus fortalezas, y va a trabajar para poder regular sus debilidades. Estas personas resilientes también son creativas, o sea que dice, hará un mosaico con los trozos rotos, porque la persona resiliente es la persona que se levanta de una situación difícil, toma impulso y va, ¿verdad? Después de haber caído. Transformará su experiencia dolorosa en algo bello y útil. Confían en sus capacidades, o sea, eso también viene a ser autoestima, quererse a uno mismo, confiar en lo que uno sabe hacer y demostrarse a sí mismo que realmente puede. Asumen las dificultades como una oportunidad para poder aprender. O sea que uno no se queda diciendo, no, yo no sé hacerlo eso, yo no voy a lo poder aprender. O en como dicen las personas que no quieren aprender, dice, Daikuai, Daikuasei, Hamanotai, Aikua Ure, ¿verdad? Entonces eso viene a ser un completo, rotundo no para aprender, ¿verdad? No tiene ninguna apertura para aprender. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque si por lo menos un poquito de predisposición para aprender tenemos, se nos abren más puertas. Aprender y crecer nos posibilita.
practican la conciencia plena. ¿Qué significa eso? Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan y intentan sacarles el mayor provecho, disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida. Toma las cosas normal, como se dice, y actúan con la cabeza fría. Eso es con ser conscientes. Ven la vida con objetividad. ¿Qué significa eso? De que uno primero tiene que ver el verdadero significado de las cosas, no lo que yo pienso que es, ¿verdad? No lo que yo pienso nomás es lo que vale. Eso es ser subjetivo. Ser objetivo significa investigar, saber bien sobre las cosas, saber qué fue realmente lo que pasó, informarse bien y de acuerdo a eso para poder tener también una opinión realista sobre las cosas. Entonces eso es ser objetivos. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Sí, porque las personas que, que tienen actitud positiva nos contagia de su positivismo, ¿verdad? Entonces, las personas resilientes también tienen amistades que se, que se conocen a sí mismos y que saben que tienen inteligencia emocional también y eso se contagia entre las personas. Un momentito, si me pueden esperar. Ahí está. Estoy cargando mi batería, por eso les pedí permiso para poder conectar. Este otro dice, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. A veces eso hacemos mal, ¿verdad? De querer cambiarle al otro y nosotros, ¿dónde estamos, verdad? Entonces, primero tenemos que autoanalizarnos, autorregularnos, a ver si así la otra persona no se da cuenta de que también puede ignorar. No estar atacando solamente para que los demás cambien y nosotros nada, ¿verdad? Eso significa no cambiar situaciones, sino que cambiar nuestras propias emociones. Son flexibles ante los cambios, o sea que
No nos molesta si hay algo nuevo al cual tenemos que adaptarnos. Eso es ser resilientes. Son tenaces en sus propósitos. Pase lo que pase, tenemos que luchar por nuestra meta. En este caso, hablando de metas financieras. Pase lo que pase. Pueden ocurrir muchas cosas que nos estén impidiendo todo el tiempo que podamos lograr una meta financiera. Pero lo más importante es que de las situaciones difíciles debemos sacar provecho, automotivarnos, decirnos que nosotros podemos tener ese amor hacia uno mismo y saber del valor que tenemos y que podemos lograr muchas cosas. Estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. Afrontan la adversidad con humor. Esto es muy importante también. De que no todas las veces uno tiene que sentarse a llorar amargamente por algo que le sucedió, ¿verdad? Dice, una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor. Son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y sobre todo les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones, ¿verdad? En una situación difícil, entonces es bueno buscar un poco un momento para poder sonreír otra vez. Porque si todo es nervio, va a estar difícil la situación. Eso no motiva a nadie. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático, su primer objetivo es superar ese momento traumático. Para ello, son conscientes de la importancia del apoyo social y no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesitan. Factores que se deben potenciar para trabajar la resiliencia. Se tiene que trabajar la autoestima e introspección, la interacción y cooperación, el control de sus acciones, mostrarse positivo ante los problemas, la confrontación ante un problema, no huir del problema, ¿verdad? Son factores que potencian la resiliencia. ¿Y qué pasa con la resiliencia en relación con las finanzas personales? Nos dice, ¿quién no ha sufrido una crisis económica en algún momento de su vida? Muy probablemente la forma en que se enfrentó marcó su capacidad para sobrellevar los escollos futuros. Es aquí donde la resiliencia toma un papel fundamental. Cuando alguien pide un consejo financiero, es frecuente que plantee problemas complicados en los cuales, por lo regular, la medicina es amarga. Es amarga. Estas situaciones provienen de factores tales como pérdida de la fuente de ingreso, ¿verdad? Perdemos nuestro trabajo. Otro puede ser un abultado nivel de gasto. No perdimos nuestro trabajo, pero se nos presentó una situación en la que ya no damos más, ¿verdad? Nos endeudamos en forma excesiva o algún evento inesperado que provocó el colapso patrimonial o la combinación de las cuatro cosas, ¿verdad? Claro, puede ser la combinación de todo eso. Bajo dicho escenario es usual postergar la corrección porque implicará un deterioro en el bienestar
y tal vez un conflicto familiar. En muchos de esos casos, la tardanza para aplicar las correcciones en aras de no sufrir prolonga y hace de mayor magnitud la dificultad financiera que se está pasando. La resiliencia también tiene que ver con la inteligencia emocional en el sentido de saber administrar factores como frustración, enojo, miedo, que paraliza para tomar decisiones valientes y oportunas con el fin de remediar lo inevitable. No sé si alguien me escribió algo en el chat. La resiliencia sería levantarse después de cada adversidad o estar firme ante cualquier situación. Sí, así es. Eso es ser resilientes. Por ejemplo, las personas que sobreviven después de una guerra, ¿verdad? Son personas resilientes, son muy valientes y saben de que pueden superar cualquier obstáculo en la vida. Y, por ejemplo, los excombatientes de la guerra del Chaco, por ejemplo, que dicen, César Corejna, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Ahora ya hay pocos, pero decían, César Corejna. Daipori se huerajante, ¿verdad? Daipori se haya poco, ¿verdad? Javier Cuevalas Anamanoi, ¿verdad? Así luego. Eso es ser resilientes, tener esa fuerza, ese espíritu de que nada ni nadie le puede quebrar, ninguna situación le puede quebrar. Hay quienes como el ave fénix surgen de las cenizas, como los empresarios que cuentan que después de un quebranto lograron amasar grandes fortunas. Bajo una óptica de corto plazo hay escenarios que literalmente parecen el fin del mundo, pero que bien manejados pueden salir fortalecidos para pasar a nuevos desafíos. El quedarse estacionado en el problema conduce a dejar de aprender de los errores del pasado. Y el quedarse en el problema es deprimirse, es sinónimo de deprimirse. Y eso no le hace nada bien a nuestras finanzas personales. Si todo el tiempo pensamos solo en el problema y no estamos buscando una solución adecuada, no estamos luchando como se debe por mejorar, entonces nos estamos ahogando cada vez más. Después nos dice, la pregunta esencial sería, ¿qué hice mal que debo evitar en el futuro? De hecho, algunas decisiones financieras están relacionadas con la resiliencia, porque en los mercados hay eventualmente pérdidas de las cuales uno debe sobreponerse para seguir participando. O sea que un claro ejemplo puede ser cuando ocurrió la inundación en gran parte del país. Por ejemplo, Cordillera se inundó prácticamente en todas las ciudades de Cordillera, ¿verdad? Y particularmente Tomatí tuvo muchísimas personas cuya producción de materiales de construcción totalmente se perdieron, ¿verdad? Se perdieron todo con la inundación. Muchas cosas. No solamente los productos, sino que eh, viviendas, enseres del hogar,
muchas cosas se perdió. Pero vamos a encontrar entre esas personas que hubo quienes eran resilientes y otros no tanto, ¿verdad? Pero, en fin, uno tiene que darse cuenta de que en los momentos difíciles tiene que saber de que la vida sigue y que depende de cada uno para poder salir adelante, a pesar de la circunstancia difícil y que uno está preparado. Dios le preparó a la persona para poder superar los momentos más difíciles. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy de inteligencia emocional y de resiliencia? ¿Cuál les parece a ustedes que más van a trabajar en forma personal? ¿Cuál les parece que más van a trabajar para poder mejorar sus finanzas personales? Primero, para mejorar sus relaciones interpersonales, familiares y luego para mejorar